Hola niños, espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy veremos el informe. ¿Qué aprenderemos? Vamos a conocer el informe y sus partes. Bueno, recordemos de las clases anteriores. Partimos que habían los textos informativos. Los textos informativos incluían la carta formal, el memorándum, el informe y la noticia. Nosotros ya vimos lo que era la carta formal y la noticia. Hoy día veremos lo que es el informe. Bueno, ¿qué función tenían los textos informativos? Los textos informativos es presentación de un buen contenido sobre un hecho de la actualidad, con ideas ordenadas, claras y muy bien explicadas, que permitían al lector la comprensión del texto, ¿cierto? La definición del texto informativo. El texto informativo es un tipo de texto a través del cual el emisor, ¿ya?, da a conocer a su receptor algún hecho, situación o circunstancia. Cuando hablamos de texto escrito informativo, nos referimos únicamente a aquel texto que ha sido escrito por un emisor, ¿ya?, cuya intención principal es, como dijimos, dar a conocer algo sin que intervengan primordialmente sus emociones ni deseos. Son muchas las cosas que se pueden dar a conocer de esta forma, lo central del texto. En este caso es la información. Esto no quiere decir que un texto informativo nunca se expresen los sentimientos ni los deseos del emisor, puesto que en ocasiones esto sí ocurre, pero de todos modos estos siempre pasarán a segundo plano. La estructura ya de lo que era la noticia, ¿cierto? Teníamos la noticia, es un tipo de texto periódico que se compone básicamente de tres partes: de la entrada, el cuerpo y el cierre. La entrada, en que se presentaban los datos relevantes de la noticia. El cuerpo es lo que contiene la explicación de cómo se llevaron a cabo los hechos. Y el cierre era que se solía presentar las ideas complementarias de esta noticia. Recordemos que la noticia tenía una estructura, un título, ¿cierto?, un titular, el cuerpo de la noticia, foto en caso de que fuera escrita, subtítulo. Bueno, el informe en sí lo que me interesa es de esta clase. El informe refiere a una declaración escrita u oral que describe las cualidades, las características y el contexto de algún hecho. Se trata, pues, de una elaboración ordenada, basada en la observación y en el análisis. El informe es un texto que se puede escribir con fines científicos, técnicos o comerciales, con el objeto de comunicar información relevante para el cuerpo o personas encargadas de dirigir y tomar decisiones. Bueno, la finalidad de elaborar un informe es sumamente variable, aunque siempre se presupone la eventual necesidad de poner en conocimiento de otros algo sucedido. El informe se utiliza principalmente para presentar resultados obtenidos o análisis relevantes, verificados por el realizador de dicho informe. Además, en ocasiones puede contener soluciones, propuestas a los problemas y a los métodos, etapas y procesos mediante los cuales hemos obtenido los datos para encontrar esa solución o recomendaciones para lograrlo. El informe escrito debe primar el lenguaje formal e informativo, con una fuerte carga de objetividad, derivada de la idea de lo que se brinda allí y que corresponde a la realidad. Podría ser utilizado para conocer a fondo hechos ya sucedidos y anticipar a lo que aún no ha ocurrido. ¿Qué características tiene que tener el informe? Es elaborado principalmente para informar por lo que debe ser escrito con una estructura enunciativa
y aunque también compone datos para transmitir los resultados. El autor produce una interpretación a partir de estos, que detalla en la conclusión. Es importante el autor realice una fundamentación argumentativa firme que sustente sus afirmaciones conclusivas y también a sus recomendaciones y que también quede mostrada con análisis de datos estadísticos presentados. Suelen organizarse en torno a una estructura básica que incluyen: ¿qué tiene que tener el informe? Una introducción en la que se explica brevemente de qué se trata el informe, con una anticipación de lo que se pensaba que ocurriría y los objetivos preliminares. Tiene que tener un cuerpo. ¿Qué hace en el cuerpo? El que se detalla la información principal, en muchos casos con subtítulos y elementos paratextuales y eventuales, los pasos que fueron orientados la investigación por cierto camino, y la conclusión que podrá en consideración a los resultados más importantes. Y una bibliografía, detalles quién aportaron los datos, de qué forma y con qué fin de tener. Además, los resultados, las fuentes que se provieron, y esto se finaliza con el informe. Acá tenemos un ejemplo. Las partes que integran este informe tienen que tener título, texto principal y conclusiones. Es necesario para indicar el tema, ¿ya? El propósito, el método que se utiliza y los resultados. Escribirlo en el primer párrafo o en introducción según la intención del informe para orientar la lectura. Siempre se ayudará a comprender y valorar mejor la información contenida en el informe, si se precisa el modo en que se lleva a cabo la obtención y registro de información. Se ordena toda la información, incluir información adicional, gráficos, cuadros, imágenes, etc., que explique mejor el resultado, interpretación de los datos obtenidos y la elaboración y comentarios respecto a los resultados. Bueno, las características principales del informe son que el resultado que yo quiero, ya una solicitud de un superior o de un cliente, está dirigido a una persona o a un grupo de personas que posee la obligación de leerlo y evaluarlo. Se realiza con el fin de hacer base específica que aportan información relevante a la hora de tomar decisiones. Generalmente contienen tablas, cuadros, gráficos, estadísticos y otras formas para la clasificación y organización y presentación de datos. Bueno, los informes orales, existen algunas diferencias. Ya, el informe oral, el que tiene que relatarlo, explicarlo, ya, tiene que ser claro, breve, no tan extenso, ya. Siempre tiene que llevar una conclusión, una introducción y una conclusión, ya, y una bibliografía para que se pueda hacer claro y las personas que lo están escuchando lo puedan entender. Hay tipos de informe: el expositivo, el imperativo y el demostrativo. El expositivo se enfoca en narrar los hechos o secuencias de acontecimientos, pero sin análisis ni interpretaciones personales. Por lo tanto, tampoco contiene conclusiones. Se especializa además por contener antecedentes sobre los hechos, que aportan a entender el porqué de los sucesos. Es más bien una presentación objetiva de los hechos, ¿ya? Bueno, a mí me interesa que hagamos uno específico. Vamos a ver el siguiente video. El informe escrito es un documento donde se presenta de una manera clara y detallada el resultado de una actividad asignada, que por lo general es una consulta o una investigación, una lectura o el resultado de los datos extraídos en un trabajo de campo, como puede ser una salida pedagógica. Un informe escrito se compone de los siguientes elementos: portada, tabla de contenidos, introducción,
Objetivos. Cuerpo del trabajo. Conclusiones y bibliografía. En la portada figuran el título del informe, el nombre del autor, de la institución y la asignatura a la cual va dirigido, la ciudad y la fecha de publicación. La tabla de contenidos marca en orden todos los temas incluidos, que están divididos en títulos, y se indica la página donde se inicia cada uno. En la introducción se realiza una presentación preliminar y muy general del informe, explicando su finalidad y modo de realización. También se pueden comentar sus limitaciones, su origen o la importancia del mismo. Se debe tener cuidado de no ser muy específico para evitar repeticiones en el desarrollo o cuerpo del trabajo. Los objetivos se dividen en dos: principal o general y secundarios o específicos. El objetivo principal es lo más importante que se busca con la presentación de dicho informe, y los específicos indican la forma en que se alcanzará el objetivo general. El resultado de ambos debe ser medible y verificable, y siempre se comienza su redacción con un verbo en infinitivo. El cuerpo del trabajo es el desarrollo de cada tema que es necesario para alcanzar ese objetivo general. Está dividido en capítulos o en títulos de diferentes niveles. Las conclusiones indican los resultados del trabajo, destacando sus aspectos más importantes de una forma muy resumida. La bibliografía es la relación de las fuentes consultadas para la realización del informe. En ella podemos encontrar textos, material audiovisual o páginas de Internet. En ocasiones, los informes pueden presentar material gráfico adicional, como imágenes, tablas o mapas. Cuando esto ocurra, se deben mostrar como anexos y ubicarlos al final del informe antes de la bibliografía. La presentación del informe se realiza con base en las normas establecidas para el mismo. Aunque en Colombia se emplean tradicionalmente las normas ICONTEC y más recientemente las normas internacionales APA. Estas normas indican tanto el tipo de tamaño de las hojas y de la letra, la distribución de los espacios, el modo de enumerar las páginas, la manera de citar las palabras textuales, el orden en que se escribe la bibliografía o el tamaño de las márgenes, entre otros aspectos. Debes tener en cuenta que estas normas las debes verificar antes de empezar a redactar, ya que cada año están sujetas a modificaciones o actualizaciones. Los informes se deben redactar en tercera persona, dedicando por lo menos un párrafo a cada punto importante, sin falsear o exagerar los hechos, verificando que los datos proporcionados sean correctos y sin omitir detalles importantes. No pueden haber contradicciones y se debe desarrollar cada aspecto de una forma completa. Hay que tener mucho cuidado con la ortografía y la puntuación, así como al citar palabras de otros autores, mucho más cuando se toman de forma textual, y, obviamente, hay que referenciar dichas citas. Aunque se recomienda que la presentación sea utilizando un procesador de texto, si se va a escribir a mano, la letra debe ser muy clara y legible. Y finalmente, antes de entregarlo, hay que revisar y verificar la estética, que sea correcta y presentable, con hojas limpias, sin tachones, enmendaduras ni arrugas. Y, en la medida de lo posible, encuadernarlo o guardarlo dentro de una carpeta.
El informe escrito es una herramienta que tendrás que utilizar infinitas veces dentro de la ciudad del aprendizaje, aunque la actualización de sus normas de presentación correrá por tu cuenta. Que tiene que ser de una plana, siempre respetando las partes del informe. Las partes del informe eran la introducción, el cuerpo, o sea, el desarrollo, y la conclusión, ¿ya? Y además la bibliografía. Chiquillos, me van a hablar de lo que dice ahí, ¿ya? Van a hacerlo bien breve, ¿ya? Y no se van a explayar tanto. Se tienen que basar en lo que sale en el video de ciencia para ver lo de las placas tectónicas para poder elaborar su informe de lenguaje. Cuando lo tengan listo, me lo envían acá. Y recuerden que la próxima semana tenemos clases por Zoom. Eso sería, que estén muy bien.